así que muchas gracias por participar. Sin más, para no robarles más tiempo, voy a pasar a presentar a los panelistas que van a discutir sobre este tema tan interesante, sobre las cualidades que deben tener los árbitros en búsqueda del árbitro súper virtuoso. Entonces, en primer lugar, tenemos con nosotros a la doctora Diana Correa, que es abogada y árbitra internacional, con una amplia experiencia en materia de arbitraje, ya sea de inversiones como comercial y cuestiones de derecho administrativo. Así que y también es profesora de la Universidad del Externado de Colombia. Muchas gracias, Diana, por estar con nosotros. Luego tenemos a Verónica Sandler, que también es directora ejecutiva de la Diplomatura de Arbitraje de nuestra universidad, integra la lista de árbitros de diversas instituciones arbitrales y tiene una extensa participación en arbitrajes de todo tipo, tanto de inversiones como comercial. Luego tenemos a Julio Rivera, hijo, que es director ejecutivo de la Diplomatura en Contratos y Litigios Internacionales de la Universidad Austral, profesor en varias universidades, y socio del estudio Malvalo Farrell Mayral, también con mucha experiencia en materia arbitral. Y por último, pero no por ello menos importante, el doctor Diego Fernández Arroyo, profesor de Sciences Po en París, y también dirige junto a Julio y a mí la Diplomatura en Contratos y Litigios acá en Argentina. Podría leer el currículum de Diego, me llevaría demasiado tiempo y no creo que a él le agrade, así que no lo voy a hacer. Diego, muchas gracias también por estar acá, y Diego va a introducir el tema un poco de la charla de hoy antes que pasemos a las preguntas concretas. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Juan, y un gusto como siempre estar acá. Buenas noches o buenas tardes a todos los que se han conectado. La idea de esta discusión surgió por el hecho de que, claro, lo que estamos viendo en las últimas décadas, sobre todo diría en la última década, es que hay tal auge del arbitraje internacional que eh, se han puesto muchos focos sobre el arbitraje, y bienvenidos sean, en múltiples aspectos del funcionamiento y de la razón de ser misma del arbitraje internacional, en cualquiera de sus formas, ¿no? Y un tema que es interesante es que la calidad para ser árbitro ha ido variando, las exigencias, las expectativas que tienen los usuarios del arbitraje cuando se reúnen para decir, bueno, ¿quiénes van a ser las personas concretas que van a decidir nuestros casos? Y ha variado, pero sustancialmente. Hace 40 años, en el arbitraje internacional, había pocos árbitros, en realidad porque había pocos arbitrajes. El arbitraje era una opción así un poco muy sofisticada para algunos actores muy especiales, y normalmente recurrían a los mismos árbitros, ¿no? A las mismas personas que solían ser profesores muy renombrados. Incluso la gente sabía una lista de árbitros que era muy corta, de dos o tres franceses, un par de suizos, un español, y ahí se acababa la lista de árbitros internacionales. Pero claro, cuando el arbitraje es algo cotidiano, masivo, por ahí viéndolo desde los países, o algunos países de América del Sur, como Argentina, Uruguay, no se ve tanto esa masividad, pero dentro de América del Sur, si uno va a Brasil, o a Colombia, o a México, sí, y ni hablar si uno va a Estados Unidos, Canadá, o a países de Europa Occidental, o a Singapur, etcétera, donde el arbitraje es para todo tipo de cuestiones, o sea, con muy pocas excepciones, para todo tipo de cuestiones, con lo cual esos 10 profesores, o por decir un número, que hace 40 o 50 años eran suficientes para lidiar con los arbitrajes que había, obviamente no dan de sí. Y entonces ahora se ha multiplicado el número de árbitros exponencialmente en todo el mundo. Además hay factores que presionan para que esto sea más así. De hecho, hay una presión muy grande para una mayor diversidad, hay una presión muy grande para una igualdad de géneros en
en el nombramiento de árbitros, que se permita a gente más joven acceder, siempre que esté bien calificada, para que accedan a esta función. Y entonces, el, sociológicamente, digamos, esa persona que es la persona que decide los casos, ha cambiado el perfil, las exigencias, lo que se espera de esa persona ha cambiado, y la impresión que uno tiene es que las exigencias son cada vez mayores. Es decir, uno, por eso la pregunta, lo del superárbitro, porque cada vez, otra vez volviendo hace 40 o 50 años, uno pensaba unas exigencias más o menos similares a las de un profesor, con los principios éticos que se le pueden exigir a un profesor y con los conocimientos que se le pueden exigir a un profesor. Más adelante se pensó mucho, sobre todo eso es mucho en los países latinoamericanos, están muy influidos por el derecho procesal ibérico e italiano, mucho esa cercanía con el juez, pensar, bueno, lo que se le exige a un juez, más o menos, a un árbitro, pero ahora se le exige mucho más a un árbitro en el ámbito internacional que a cualquier juez, nacional o internacional. Y espero que tengamos tiempo en esta charla de precisar algunas de esas cosas. Y de eso se trata, de ver concretamente en esta charla qué se exige a los árbitros, cómo son seleccionados, los problemas que existen. Cada uno va a contar seguramente algunas cuestiones prácticas, y después al final, si no me equivoco, Juan, habrá posibilidad para que los asistentes también hagan preguntas o comentarios, ¿no?, sobre lo que nosotros vamos a ir diciendo. Así que esa es más o menos la idea, ¿no? Plantear cómo se plantea ahora con esa tal multiplicación de actores, de decidores, ¿no?, en el arbitraje internacional, cómo se plantean todas esas cuestiones de quién puede ser árbitro, cómo puede ser árbitro y la responsabilidad que tiene esa persona, etc. Bueno, Diego, muchas gracias. Sí, como vos bien dijiste, al final los que tengan alguna duda, igual lo pueden ir haciendo las preguntas en el chat y luego las vamos a leer las que podamos en la última parte de la charla. Así que empezando por la primera pregunta, una que surge bastante a menudo es ¿qué idiomas debería manejar el árbitro, ¿no? En los arbitrajes internacionales puede ser que los documentos tengan un idioma, los testigos otro, el idioma del laudo, todas estas son cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de elegir el árbitro y quisiera saber su opinión sobre esto justamente, ¿no? ¿Qué idiomas debería manejar el árbitro? ¿Qué idioma debería manejar un árbitro que queramos designar en un arbitraje? No sé, podríamos empezar por Diana, por ejemplo. Hola, pues buenas tardes, buenos días también a todas, a todos. Muchas gracias, Juan Ignacio, a mis colegas acá presentes. Diego, un placer verte de nuevo, Vero, Julio, todo el mundo y a quienes nos escuchan. Y muchas gracias a la Universidad Austral por esta invitación. Para responder a esa pregunta, pues básicamente es el idioma del arbitraje, o sea, no es porque, o sea, no es que se requiera que todos hablemos inglés, francés, portugués y yo qué sé, si el arbitraje es en español, pues bienvenida sea que la persona hable correctamente español. Pero pues obviamente también preguntas ahí específicamente el caso, si los documentos, los testigos, el laudo debe tener un buen entendimiento o no. Para mí la cuestión es clara, sí debería tener un muy buen uso del idioma, y no solamente de lectura o de un buen entendimiento, sino ir un poco más allá, es decir, tener la posibilidad de interactuar, de preguntar, de entender. Sobre todo en audiencia creo que esto es visible, y un árbitro que no esté en capacidad de entender por cuestiones idiomáticas, pues sería una gran tristeza, tanto para su propia función y sobre todo para las partes. Pero creo que esto también depende de qué quieren las partes. Yo he estado en arbitrajes en los que las partes quieren a un árbitro porque conocen las calidades de esa persona, así no tenga una buena fluidez en el idioma, y están dispuestas a pagar por intérpretes que traduzcan en simultáneo durante la audiencia, y están dispuestos a cubrir esos costos, con tal de tener a esa persona sentada, porque saben que esa persona o es la especialista en una materia o es un árbitro virtuoso de esos que estamos buscando hoy, y les conviene tener una persona de esas independientemente del idioma. Entonces, idealmente, pues obviamente que tenga más que un buen entendimiento del idioma del arbitraje o de lo que se está discutiendo, pero que si no los tiene, ya las partes finalmente son las dueñas de esto y ellas decidirán si le dan las herramientas o no a ese árbitro que no tiene las capacidades lingüísticas. Si yo puedo agregar una cosa, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Diana. Una cuestión es que
en los arbitrajes internacionales, normalmente, bueno, eso también está cambiando, pero normalmente estamos acostumbrados al arbitraje de 3 personas, ¿no? Y lo que es importante es que el que maneje bien el idioma del arbitraje, cuando es uno solo, en muchos casos hay 2. En los casos de inversiones, por ejemplo, de los países latinoamericanos, donde el inversor suele ser de un país donde no se habla español, los arbitrajes se conducen todo el tiempo en 2. Y hay una parte presenta todos los escritos y habla en las audiencias en un idioma, por ejemplo español, y el otro en inglés. Entonces, al menos el presidente tiene que manejarse bien en los 2 idiomas para manejar el asunto bien. En la práctica, lo que hacen muchos presidentes, sobre todo, es tener un asistente que sea de lengua materna, de idioma materno, ¿no? de la lengua del arbitraje. Eso es lo que hace mucha gente, lo cual me parece muy lógico, para que le revise los escritos, para que, digamos, lleve la comunicación, etc. Más allá de que el árbitro sea perfectamente bilingüe o trilingüe o lo que sea, ¿no? Es decir, tener a alguien de lengua materna para que controle esa cuestión. Y es verdad, último punto, y quiero reforzar esto, al final de cuentas es lo que quieran las partes. Claro, esa es una de las ventajas del arbitraje, es que las partes en principio tienen el derecho de nombrar. Y yo lo he visto en un caso que era enteramente en español, las partes querían tener un señor norteamericano muy conocido y querían tenerlo en el tribunal y lo nombraron. Y eso hizo que todos los documentos tuvieran que ser traducidos al inglés, todos los escritos tuvieran que ser traducidos al inglés, la audiencia fuera con interpretación, etcétera, porque ese señor dijo, yo encantado, pero yo no hablo español. Dijo, entiendo leyéndolo, pero bueno, nada. Y las partes, sin embargo, bueno, una de las partes en particular y la otra no se opuso, insistieron con que esa persona sea nombrada. Y eso es importante para todas las cuestiones. Muchas veces la voluntad de las partes puede más que cierta razonabilidad, ¿no? Diego, si yo también puedo agregar más desde la perspectiva de abogado que participa en el proceso de designación del árbitro. Yo coincido en lo que dijo Diana muchísimo, que es fundamental que el árbitro tenga la fluidez suficiente para entender la audiencia, animarse a hacer preguntas y poder entender perfectamente qué está sucediendo en la audiencia. Si puede escribir perfectamente o no el laudo, como vos decís, Diego, me parece más irrelevante. Siempre puede ser un secretario que estén en el idioma del arbitraje, que pueda escribir con la calidad técnica suficiente bajo tus instrucciones. Si además de eso, digamos, si además de entender el idioma del arbitraje en el que se va a desarrollar la audiencia, los documentos o muchos documentos están en otro idioma, normalmente uno como abogado busca un árbitro que tenga la capacidad de leer directamente esos documentos, como ideal, digamos. Después puede ser que haya otras consideraciones que uno tenga en cuenta, pero es un factor que uno tiene en cuenta en ese proceso de selección. Idealmente uno busca un árbitro que pueda leer sin intermediación esos documentos. Eso pasa mucho en casos con sede en Nueva York, pero que se vinculan con cuestiones de Argentina, y que hay muchísimos documentos en español, incluidas leyes y regulaciones incomprensibles escritas en un español muy difícil, sobre todo en temas de oil and gas, etcétera, donde uno quiere que el árbitro que uno elige pueda leer por sí mismo. Muchas veces además las traducciones en inglés de las regulaciones energéticas, o sea, son incomprensibles. Entonces, no, ese es un punto que uno tiene mucho en cuenta. Gracias, Julio. No sé, Verónica, si querés agregar algo o preferís que pasemos a otro tema, me parece que por ahí el tema ya Avancemos, medio agotado, avancemos, ¿no? dale, avancemos. Bueno, entonces podés empezar vos con esta segunda pregunta que apunta a consultar si un árbitro debería contar con una especialidad en una materia determinada, o quizás es mejor un árbitro que sea un conocedor del derecho en general y que eventualmente si hay algún tema técnico tenga que prestar atención a las pericias digamos, derivar ese conocimiento específico en otros profesionales. No sé vos qué pensás sobre este tema. Todos, en realidad. Bueno, gracias Juan Ignacio. También agradezco, por supuesto, a la Universidad Austral por permitirnos este espacio, a ambas diplomaturas, como una masterclass, digamos, de introducción a estas 2 diplomaturas, y la verdad es un lujo tener a estos profesionales que has presentado y que nos acompañan hoy. Así que bueno, muchas gracias
antes que nada por esta oportunidad. Con respecto a la pregunta puntual, y también tomando acá lo que nos preguntaba Gerardo, ¿no? Todos los arbitrajes internacionales son en otro idioma que no sea el español, y yendo a lo que vos me estabas preguntando, o sea, lo voy a tratar de atar. Lo primero decirle a Gerardo es que no, hoy, digamos, realmente, si bien hay un predominio de arbitrajes internacionales en lo que sería, por ejemplo, otro idioma que no es el español, hay muchas estadísticas con distintos porcentajes muy interesantes, ¿no? El inglés, digamos, en principio llevaría la porción más grande, pero hay otros idiomas en los cuales se desarrollan arbitrajes muy importantes, también el arbitraje de inversión, pero el español está tomando un montón de terreno en este sentido, y de hecho, simplemente para hacer el comentario, hay arbitrajes internacionales muy importantes que son todos en español, digamos, no hay otro idioma que esté complementándolo, y en otros casos, como decía recién Diego, sí, hay arbitrajes en los cuales por el árbitro determinado que se les pone, se tiene que hacer como una mixtura de idiomas. Simplemente comentarle a Gerardo de que para su interés, si le interesa, de hecho hay proyectos actualmente de tratar de enriquecer lo que es el arbitraje internacional por medio del uso correcto del castellano, y hay distintas propuestas que se están generando actualmente para tratar de darle más valor agregado al idioma español en el arbitraje. Dicho lo cual, y ante tu pregunta puntual, ahora sí, Juan Ignacio, que es lo que me estabas consultando, creo que va de la mano con la primera pregunta en tema del idioma, cómo manejarse con el idioma de uno u otro documento, o de los testigos. Yo creo que acá la pregunta es la persuasión, cómo persuadimos al árbitro. Finalmente lo que tenemos que lograr es persuadirlo de nuestro punto de vista del caso, porque es un punto de vista del caso. Entonces, yo creo que aquí es importante tener en cuenta que el árbitro tiene que tener, para mí, un conocimiento general del derecho, porque son hombres y mujeres del derecho, conocen el derecho. El arbitraje es un procedimiento por el cual se lleva a cabo la resolución de un conflicto, pero tenemos que saber del derecho de fondo. Ahora, ¿qué suma, ayuda este conocimiento del procedimiento? Por supuesto, porque me va a permitir tener un mejor manejo del caso. El case management obviamente va a ser mucho mejor cuando yo tengo estas herramientas procesales para ir un poco diciendo cómo va a desarrollarse ese procedimiento. Así que mi respuesta, digamos, un poco bien a lo que respondería un abogado, te diría un poquito y un poquito, pero me inclinaría entre estas dos cuestiones que me decías, ¿no? Desde lo técnico y desde el fondo, ¿no? O desde el conocimiento general del derecho, que creo que un buen árbitro con conocimientos sólidos en derecho puede rápidamente encontrar la manera de familiarizarse con el procedimiento o con estas técnicas que dirías vos en base a alguna especialización en el tema, o con técnicos o técnicos que lo ayuden en algún aspecto técnico particular. Dejo de lado la discusión de la especialidad del árbitro, que me parece que va por otra pregunta, que no sé si era lo que estabas vos enfocando. Yo sí puedo completar lo que dijo muy bien Verónica. Yo tengo la impresión, en algunos años de experiencia, que los mejores árbitros que he encontrado en la práctica son gente que sabe mucho de derecho, y particularmente de una materia de derecho. Entonces, son excelentes comercialistas o excelentes internacionalistas o filósofos del derecho, no sé, o sea, es gente que conoce muy bien una materia, que se destaca en esa materia, está muy preparado, y que después, bueno, los problemas particulares que se le presentan en el arbitraje, digamos, teniendo esa base de conocimiento del derecho, no le presentan mayores problemas, no se hace a cualquier tipo de circunstancia particular. Lo que es procedimental en el arbitraje, eh, aunque hay cuestiones cada vez más complejas, porque los casos se han ido multiplicando y todo eso, también se han vuelto más complejos, pero lo que es el arbitraje como cuestiones procedimentales, la impresión que tengo es que es relativamente fácil, ¿sí? Que se aprende con la práctica, uno participa en varios arbitrajes, como sea, como secretario, como asistente, como abogado, como árbitro, y lo aprende y se va aprendiendo. Siempre se presentan cuestiones nuevas, pero aprende a cómo manejarse con un procedimiento que es relativamente simple. Pero para solucionar los casos complicados, sobre todo complicados desde el punto de vista del derecho, no de hecho, porque en la arbitraje comercial hay muchas cuestiones que son de hecho, si la máquina funciona o no funciona, si la mercadería llegó a tiempo, llegó tarde, pero las cuestiones de derecho
lo que hay que saber, parece una estupidez lo que estoy diciendo, y tal vez lo sea, pero lo que hay que saber es derecho. Es decir, y hay que ser un buen jurista, digamos, ¿no? Aunque parezca un poco pretencioso. Y uno lo ve, los mejores juristas son los que mejor performance tienen en el arbitraje. No sé si Diana o Julio quieren agregar algo, si no podemos empezar a hablar de otro tema. Sí, pues, si no, Yo tengo un comentario muy chiquito, pero no sé si Diana quiere agregar algo antes. Sí, quería comentar algo, gracias Julio, por la caballerosidad. Yo voy como por la misma línea de Diego. Aunque debemos aclarar que esta pregunta tiene varias respuestas, ¿no? Si uno mira una tendencia actual, uno escucha mucho en los foros y en lo que buscan las partes, como que hay una tendencia a buscar árbitros especializados en hidrocarburos, en telecomunicaciones, en agencias comerciales, como en el tema del caso, y uno lo escucha seguido en los pasillos, llamémoslo así. No sé si sea un mito o no, pero yo lo escucho y lo veo y la gente lo habla. Sin embargo, en mi experiencia y de árbitra, pero también cuando ejercía como abogada, yo no metía mucho el acento en esa especialidad, digamos, sustancial, sino que me basaba más bien en conocer que esa persona que iba a ejercer como árbitro fuese un gran jurista, una persona que comprenda las cuestiones de derecho ante todo. Las cuestiones procedimentales, como bien lo apunta Diego, son súper importantes, pero uno las aprende. ¿Qué es importante? Pues obviamente que no haya ninguna falta al debido proceso de la igualdad, a la equidad entre las partes, pero creo que eso es algo que va de sí y siempre seguido, por fortuna, muchos arbitrajes son de a 3 mínimo y pues ahí está siempre para que uno apoye al otro en ese pedazo. ¿Qué me parece? Y finalmente, si ustedes se han dado cuenta cómo está concebido hoy en día, y creo que ahí la respuesta también tendría una doble, perdón, la pregunta tendría una doble respuesta o una triple ya, es que el arbitraje actual que vemos muy corriente es el arbitraje en el que las partes le suministran a los árbitros la información. Entonces uno se llena de memoriales con experticios donde le explican las cuestiones técnicas y de fondo y de sustancia con opiniones legales o con cuestiones de expertos de daños y ese tipo de cosas. Y claro, es un arbitraje en el que uno termina con mucha información y se necesita una persona más bien que tenga el tiempo de dedicarse a leer y entender eso y a resolver esos puntos de derecho que le han sometido las partes con esa ayuda. Ahora, si lo que uno quiere es un arbitraje más bien imperativo con árbitros estilo como las reglas de Praga que buscan darle a los árbitros de pronto más poderes y dejarlos en un rol menos pasivo a nivel de recepción de información, pues obviamente entonces busquemos árbitros que tengan ciertos conocimientos más de fondo sobre el caso. Si se trata, vuelvo y repito, de lo que sea, de pollos, de gallinas, de vinos, de perfumes o del tema que sea, pues obviamente de pronto una expertise ahí es importante. Y un final punto que quisiera sacar aquí es el tema de los daños. Para mí es muy importante que los árbitros sepan de daños. Creo que en este punto en particular, y no solamente de saber si hay responsabilidad o no la parte sabrosa de nosotros como abogados, de determinar esa parte jurídica, sino realmente ya la parte más técnica del número, de qué método vamos a utilizar y cómo es sentarnos a ver los cálculos, sobre todo con expertos que presenta cada parte, a veces de manera casi que contradictoria. Creo que eso es un plus súper importante, más que sean especialistas en un punto digamos, en un sector determinado. Pero en términos generales, mi opinión va encaminada hacia un buen generalista con disponibilidad de tiempo y si hay algo que escoger sería basado en daños. Gracias. Bueno, Diana, muchas gracias. Julio. Sí, un comentario súper rápido. Nada más, que yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Diego, Verónica, Diana, que lo más importante es que sea una persona que sepa derecho y que el procedimiento se aprende fácil. Sí me parece importante que el árbitro tenga conocimiento de la cultura arbitral, en el sentido de que sea consciente de sus deberes de independencia, de imparcialidad. En algunas experiencias de América Latina de coárbitros no muy conocedores de esa cultura, se han presentado problemas graves desde el punto de vista de independencia y de imparcialidad, de no entender lo que implica el rol de coárbitro a veces, ¿no? O sea, distinguiría conocimiento de la cultura y de las implicancias versus quizás de los tecnicismos del procedimiento. Bueno, Julio, muchas gracias.
Y relacionado con lo que acabas de mencionar, me gustaría hablar del deber de independencia e imparcialidad, que bueno, tienen todos los árbitros, pero que es una cuestión que ya hace varios años ha recibido una atención creciente, ¿no? Y les querría consultar sobre este punto, si piensan que hay cada vez un control mayor sobre estos deberes de los árbitros, inclusive hasta casos que han existido de que las partes contraten, ¿no?, investigadores para estudiar de los antecedentes de los árbitros. No sé qué piensan sobre este punto particular. A ver, Diana o Verónica, vamos a tratar de que uno o dos máximo contesten por preguntas y podemos avanzar un poco más rápido, si no les molesta. Diana, por favor. Dale. Bueno, pues seguramente me complementarás. Yo creo que hoy en día a mí me da la impresión que hay un exceso de revelaciones. Creo que ya es excesivo y uno se pregunta si haberme tomado un café hace 5 años con alguien ya debería ser objeto de revelación, visto cómo están las cosas. Tanto desde el Colombia como también en casos internacionales, siento que hemos llegado un poco lejos en estas revelaciones. Es mi impresión. Ahora, vuelvo y repito, si las partes son las que lo están pidiendo, finalmente el arbitraje es de las partes. Si estas revelaciones se están dando es porque las partes, que son las dueñas del arbitraje, me están pidiendo que revele ciertas cosas, y creo que entonces en ese sentido pues vale la pena hacerlo. Yo soy de las que personalmente revelo todo, hasta la sonrisa, pero porque es mi opción, porque siempre prefiero ser transparente con las partes, pero no siento, o sea, es algo que me causa conflicto a mí mismo, porque siento en el fondo que no debería ser así. Ahora, si las partes me piden que revele algo, que amplifique una información, lo hago feliz y generosa, y siempre pongo una frase diciendo que si quieren me voy, porque definitivamente para mí lo importante es que las partes confíen en el árbitro, confíen en la función, en lo que yo voy a hacer, y si yo no genero esa confianza, pues creo que no vale la pena, y es mejor que otra persona esté ahí sentada y generando esa confianza que las partes necesitan. Creo, y vuelvo a lo mismo, el arbitraje es de las partes, y si el sistema está en ese momento así, que no repito, es una opinión muy teórica casi, de que no debería ser tan excesivas, pero bueno, estamos ahí, y si así es porque las partes lo están pidiendo. Vero. Sí, no, también voy en línea un poco con lo que decía Diana, así que digamos, para avanzar con alguno de los otros puntos que podemos, creo, ir a otra pregunta. Bueno, muchas gracias. Y para cambiar otro, hemos dicho que los árbitros tienen que hablar idiomas, que tienen que revelar todos sus potenciales antecedentes y potenciales conflictos, y otra cuestión que surge también es con la disponibilidad de tiempo, ¿no? Los árbitros, sobre todo los súper virtuosos y los más exitosos, tienen muchos arbitrajes, más otras tareas que puedan tener, y a veces eso lleva a ciertas demoras en el arbitraje o al momento de emitir el laudo. Quisiera saber su opinión sobre esta práctica que existe en algunas instituciones arbitrales de reducir los honorarios de los árbitros cuando justamente se producen estas demoras en emitir el laudo. Sí, si querés ahí tomo la primera posta. Digamos, hay mucho para decir en cada pregunta, no es que uno no quiera, pero me parece que son un montón, y pasaría horas hablando de este tema que decía Diana, de la independencia, imparcialidad y la apertura de conflictos de intereses que hoy tenemos todos, como para que esto sea un tema de charla. Así que es otro panel seguro solo por cada pregunta. Pero yendo a esta pregunta en concreto con respecto a lo que vos decías, ¿no?, del tema de los tiempos, me parece que es importante tenerlo como una de las variables, ¿no?, dentro de los puntos que uno elige, cómo elegir un árbitro o qué tener en cuenta. Yo considero que el tema de la disponibilidad, el tema de los tiempos para dedicarle a cada caso, es un punto o una variable más a considerar. ¿Es la única, es la más importante? Bueno, depende el caso a caso, depende cada árbitro. Yo conozco árbitros, y creo que algunos de los que están acá, por ejemplo, que tan prestigiosos árbitros que nos acompañan, yo conozco árbitros que les aseguro que en un caso igual complejísimo, muy complejo, que requiere, digamos, de mucha concentración y demás,
en 2 horas de trabajo pueden llegar a resolver una orden procesal muy complicada. Otros árbitros requieren 2 horas y después 2 días más para pensarlo. Es decir, el tiempo que cada uno le dedique para el producto creo que es un tema muy personal, y no me atrevería hoy a decir que el mejor producto es el más rápido, el menos rápido, el más eficiente. O sea, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es el tiempo de cada profesional y finalmente el valor agregado que ese profesional le da al producto final, que es el laudo, ¿no? Y ese laudo tiene que ser ejecutable, como todos sabemos, y ese tiempo que yo le dedico tiene que ser tiempo de calidad. Con lo cual, yo no sé si entraría como en una línea digamos, de control de cuánto tiempo le dedica, cuánto tiempo tiene, cuántos casos no. Por ahí tengo 3 casos nada más, pero por mi forma de trabajar ya cubro, digamos, todo el tiempo que podría dedicarle a algunas cuestiones del caso. Y hay otros que tienen 30, 40 casos y tienen un trabajo excelente en cada uno de ellos. Entonces, no sé si hay un comentario general para aplicarles a todos. Sí creo que así como es muy frecuente escuchar de cada caso en particular tiene sus propias realidades, también creo que cada árbitro tiene sus maneras y sus formas de trabajar, y forma parte de esa selección del árbitro conocer también cómo trabaja. Entonces por ahí le dedica un poco más de tiempo, pero muy profundo, con un análisis muy interesante, con una perspectiva. Entonces yo creo que son variables que hay que ver cada caso, y hay que conocer también las particularidades de ese árbitro, cómo se maneja, cómo potencia esos tiempos, y creo que la sinceridad que tenemos que tener todos como árbitros en este punto es decir, bueno, tomarlo evidentemente no va a dar un buen producto. Y finalmente, si lo que queremos es buscar justicia, buscar una resolución de conflictos, sería realmente muy poco profesional de nuestra parte de asumir una responsabilidad en la que finalmente estamos perjudicando el valor justicia, que es lo que las partes finalmente buscaron al depositar esa confianza en cada uno de nosotros para resolver el conflicto. Así que creo que hasta un tema hasta moral y por distintas razones creo que uno puede hacer su propio autoanálisis de los tiempos, y también en el momento de seleccionarlo, tener en estas consideraciones también cuando uno los propone, ¿no? Más allá del comentario en particular que haga ese árbitro de su disponibilidad. Bueno, muchas gracias, Verónica. Volviendo al punto que mencionaste, Juan, sobre lo que algunas instituciones ahora hacen y concretamente la más importante a nivel mundial por la influencia que tiene, que es la CCI, la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, tienen ahora un sistema que para el arbitraje con un solo árbitro dan 2 meses para dictar el laudo a partir de la última actuación o el último escrito, lo que sea posterior, y 3 meses si es un arbitraje con 3 personas. Esto, siguiendo un poco la línea de Verónica, es como toda regla general un poco injusta, porque hay arbitrajes que no tienen nada que ver uno con otro. En algunos arbitrajes hacer el laudo en 15 días es muy fácil. Un cordobés diría, me lo hago chala, pero en otros arbitrajes es muy complicado, y sobre todo tiene mucho que ver con la dinámica del tribunal arbitral. Si los árbitros están de acuerdo, eso avanza, pero si los árbitros no están de acuerdo, no es tan fácil en casos complejos, con muchos intereses, que pueden tener muchas partes implicadas, no es tan fácil como se piensa. De todas maneras, a mí no me parece mal que se ponga un incentivo de esa manera. Lo que hace la CCI tiene un baremo que no está, creo que no está publicado, pero es un baremo que si uno pasa los 3 meses a tanto tiempo se reduce 5%, después 10%, ¿sí? Al final creo que los árbitros tienen que pagarle a las partes si demoran demasiado. No me parece mal que se pongan esos incentivos, porque los árbitros que toman la responsabilidad de resolver un caso tienen que ser conscientes de la responsabilidad, la exigencia que eso conlleva. Solo que es interesante ver cómo las partes, en muchos casos, y vuelvo a lo que decía antes Diana con el tema de que las partes, por ejemplo, el idioma, las partes por ahí quieren uno que no hable bien el idioma, pero porque quieren a esa persona. Es interesante que los árbitros, ellos saben que el árbitro que están designando es un árbitro súper ocupado, que tiene un montón de casos, y sin embargo lo designan, porque les causa cierta seguridad, digamos, piensan que ese árbitro puede ser bueno para el caso, y aceptan lo que venga detrás.
Dicho esto, el hecho de tener muchos arbitrajes no significa nada. Hay árbitros que tienen muchos arbitrajes y los llevan muy bien porque tienen un buen equipo consolidado y los administran perfectamente. Hay otros que tienen 2 o 3 y tardan años. O sea, no necesariamente tiene que ver con la carga del árbitro, pero sí esto es una exigencia. A un juez, yo vuelvo a lo que decía al principio, a un juez nadie le dice cuántos casos tiene. Entonces, conozco jueces amigos, por ejemplo en Argentina, que me dicen que el año pasado resolvieron 500 casos. O sea, nunca vi un árbitro que tenga 500 casos, ¿no? Y al árbitro, incluso hay un proyecto de ley ahora en Brasil que dicen que los árbitros no van a poder tener, no creo que vaya a salir, pero bueno, ni creo que sea muy constitucional si sale, pero dice que los árbitros no pueden tener más de 10 casos. Con lo cual algunos árbitros brasileños que conozco están un poco inquietos con ese proyecto. Gracias, Diego. Me parece que Diana quería agregar algo. Sí, gracias. Muy de acuerdo con Vero y con Diego, pero fíjense que, Diego, aquí en Colombia tenemos ya algo parecido. No podemos aceptar más de 5 casos en materia, sobre todo de contratos de Estado o con entidades públicas. Ahí nos ponen el límite, es bien importante, y tratándose además de casos de infraestructura vial, todavía hay un límite mayor de 3. Entonces, claro, volvemos a lo mismo, seguidos son casos complejos y digamos que todo tiene sus pros y sus contras, como siempre, no hay blancos y negros. Todo esto del arbitraje internacional y el derecho internacional en sí, yo siempre lo he visto muy de grises. Y solo sobre ese punto no voy a repetir lo ya dicho, el punto de la sanción, porque también hay incentivos. La regla no solamente se sanciona si están retrasados en rendir el laudo, sino también se les puede dar un incentivo si llegan antes a producirlo, lo cual es también de pronto interesante verlo desde ese otro lado de la moneda. Y al final esto solamente refleja esta dinámica del arbitraje internacional entre la rapidez, la eficacia, la celeridad versus la calidad del producto final. Y creo que, de hecho, fue muy interesante. El año pasado se discutió mucho sobre estos arbitrajes acelerados, el reglamento de la CENUDMI y todo esto. Estuvimos haciendo unos eventos bien interesantes a ese nivel y fíjense que la mayoría de los participantes, de los conferencistas, coincidían en que tal vez esos arbitrajes acelerados pueden ser buenos. Volvemos a lo mismo, todo depende de lo que las partes quieran. Las partes quieren celeridad, ok, apliquemos la regla. Las partes quieren calidad, démosle un poquito más de espacio a los tiempos, porque en un arbitraje acelerado como que está proponiendo CENUDMI en su reglamento, de 6 meses, o sea, hay que dictar un laudo 6 meses contados a partir de que se constituye el tribunal. Esto ustedes no se imaginan la locura. Claro, y recuerdo mucho a Deva Villanúa, que estaba ahí, abría los ojos grandísimos y decía, es que yo no veo cómo, a menos que el caso realmente sea extremadamente fácil. Pero bueno, todo esto yo sigo volviendo como que todos los destinos conducen a Roma, decimos aquí en Colombia, y si eso es lo que las partes quieren, pues que haya celeridad, pero si las partes quieren un arbitraje de pronto, ellas son conscientes al elegir árbitros de pronto ocupados o al saber qué tipo de caso tienen, que van a demorarse un poco más de los 3 meses, creo que es algo que también puede manejarse internamente entre partes y tribunal. Perdón, solamente para decir algo, Juan Ignacio, en este sentido, fíjense la importancia para todos los que nos están acompañando de la figura del árbitro, porque el que tiene que hacer este balance, ¿no? Celeridad y eficacia, justamente ese manejo lo tiene el árbitro, o sea, el que puede tomar esos tiempos muertos o no, o dónde poner el acelerador, en qué momento darse un tiempo, escuchar a las partes, ver dónde hay una preocupación. Ese manejo no es más ni menos que el árbitro, por eso creo que es importante ver cómo elegirlo y lo importante que es para nuestro procedimiento. Gracias, Verónica. Si les parece, voy a hacer una última pregunta así medio amplia, como para que cada uno pueda decir lo que le parezca y ya después pasamos a las preguntas que ya tenemos varias ahí del auditorio. Pero lo que me gustaría saber es, todas estas exigencias que se ponen sobre los árbitros, esta búsqueda del árbitro súper virtuoso, me gustaría saber para ustedes qué impacto tiene, por ejemplo, en el mercado laboral de los árbitros y de los estudios jurídicos, y también cómo influye en la organización del procedimiento arbitral y en el trabajo de las instituciones arbitrales. Sé que hice una pregunta con varias en una, pero por ahí cada uno se agarra de lo que más le interesa contestar. Me parece que es una buena pregunta como para cerrar y dar lugar a las preguntas del público.
No sé quién se anima a empezar. Que arranque Diego y después vamos siguiendo, ¿te parece? Bueno, la terminología esa del mercado laboral de los árbitros me resulta llamativa, pero digamos, suponiendo que hay un mercado laboral para los árbitros, supongamos que es así. Pero eso me lleva a un elemento que tal vez a los que nos están escuchando, que supongo que hay muchos que no están muy familiarizados con esto, les puede interesar. En esa evolución sociológica a la que yo me refería antes, es interesante de ver, es un proceso más o menos reciente, diría de los últimos 10 años, de personas que han resuelto dedicarse nada más que a ser árbitros. Eso era impensable, siempre lo de árbitro era algo que uno hacía, un profesor, que hacía en algún momento, digamos, como un añadido. Pero ahora, claro, tiene que ver la multiplicación del arbitraje, la cantidad de casos que existe y el hecho que el arbitraje haya acaparado tantas materias. Hay gente que se dedica de árbitro, incluso hay gente que tiene una tarjeta cuando uno lo conoce y te dan todavía los antiguos que dan una tarjeta cuando uno lo conoce, uno mira la tarjeta y dice árbitro, como profesión, como antes decía profesor, abogado, chef, dice árbitro, o árbitro independiente, que es una cosa así un poco redundante, ¿no? Y eso muestra cómo la profesión ha cambiado. El hecho de que el arbitraje se pueda considerar una profesión y de que en cierta medida no esté mal la idea de Juan de decir hay un mercado laboral de los árbitros. Yo creo que es una pregunta que tiene muchísimas aristas para cortar. No quiero acaparar la palabra, solamente voy a decir una cosa. El árbitro, hoy por definición, es un abogado, suele ser un socio o un asociado de un derecho, de un estudio jurídico. La inmensa mayoría de los árbitros son socios de estudios jurídicos. Hay todavía, por suerte, todavía se aceptan profesores, etcétera, incluso algún ex juez, pero la mayoría son abogados. Y eso ha hecho que haya una serie de situaciones a tener en cuenta. Cada estudio jurídico, dependiendo de su tamaño y de su política, tiene una posición o una aproximación particular para esto. Hay estudios jurídicos que quieren que sus socios hagan mucho arbitraje, porque eso les da renombre y eso, digamos, indirectamente da prestigio a la firma. Otros que les ponen límites, otros que les cobran una parte de los honorarios si hacen arbitrajes. Los árbitros solo pueden cobrar a través de las cuentas del estudio jurídico, etc. Esto trae una serie de cuestiones y crea una cuestión también que se ha hablado mucho en los últimos años y que estaba entre los comentarios que habíamos antes cuando preparábamos esta clase, del abogado que es árbitro, digamos, que es abogado en algunos casos y árbitro en otros en los que se trata la misma cuestión. No voy a tratarlo, lo dejo por si alguno lo quiere comentar, si eso puede traer problemas. Yo lo puedo comentar aquí y agarro la discusión desde ese punto. En mi carrera, por ejemplo, yo he hecho, como que he ocupado todos los espacios de la sala de audiencias y puedo decir que en algún momento es difícil ponerle las palabras justas, pero realmente sí, obviamente pues no ha pasado nunca nada, ni siquiera en colegas lo he visto, por fortuna, siempre se ha conducido de una manera muy civilizada, pero sí causa cierta inconformismo y cierta piquiña, algo que rasca, como algo que uno no se siente cómodo cuando me siento con un colega del lado del tribunal y después veo ese mismo colega sentado de abogado en otro tribunal. Entonces, en el que yo soy árbitra, por ejemplo, y viceversa. Entonces, creo que sí, efectivamente es algo incómodo que hay que saber, hay que saber manejar. Yo, precisamente por ese grado de incomodidad,
fue que escogí ser árbitro independiente, Diego, y te explico en qué consiste la palabra independiente y por qué uno la ve en muchos perfiles. No es porque se presuma que uno no sea independiente y uno quiera aclararlo, no. Obviamente árbitro siempre es independiente, imparcial, ¿verdad? Creo que esa es como la base de todo. Pero creo que ese adjetivo independiente lo que viene a caracterizar ahí es que uno actúa solo como árbitro o como árbitra, porque créanme que la palabra árbitra está muy bien dicha, así que les invito a utilizarla según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Entonces creo que eso es algo muy, muy finalmente personal de cómo se siente uno cómodo. Yo no me sentía cómoda y eso que no tenía mucho el double hatting, pero no me siento cómoda. Entonces, porque no me siento cómoda, ¿qué se me da bien? Ser profesora y ser árbitra independiente, repito, en el sentido de que solamente estoy buscando ejercer el rol de árbitra. Y creo que haber ejercido como abogada, representando partes en arbitrajes, me hizo fuerte, de pronto me hizo un poco más fuerte como árbitra también, porque eso me permite entender las sensibilidades de las partes, porque las partes están pidiendo una extensión de tiempo, cuándo puede ser justificado, cuándo no, cuándo ciertas cosas pasan o no pasan, y esas cosas o esas habilidades uno las adquiere definitivamente cuando uno puede representar a una parte. O sea que no es algo que deba ser sí o no, es algo que creo que es constructivo en los dos sentidos, pero también creo al día de hoy que haber hecho ese recorrido en mi carrera y haber determinado, haber hecho un alto y ver qué me hace más feliz, con qué me siento más cómoda, en qué posición estoy mejor. Y creo que hoy en día sí lo proclamo y lo digo con mucha firmeza, que me encanta haber escogido una sola vía y me siento más cómoda. Entonces creo que al final es como cada uno se sienta. Igual ustedes ven que hay muchos árbitros que hacen de abogados y son muchísimos, incluso yo diría que son la mayoría al día de hoy, aunque hay una tendencia también cada vez más al árbitro independiente, en ese sentido que lo he explicado, y ustedes también lo ven en muchos perfiles. Entonces, pues es un mercado que está en expansión y pues al final es como cada uno en su ética y en su manera de conducir las cosas y sus carreras, pues se sienta más cómodo. Yo un comentario muy pequeño desde el punto de vista del árbitro en las grandes firmas. En general, las grandes firmas tienden a desincentivar un poquito la participación de sus socios o asociados como árbitro por dos razones. Primero, porque digamos, para la firma se obtiene mucha más ganancia o dinero en un caso trabajando como abogado que trabajando como árbitro, con lo cual para la firma es mucho más rentable participar en el caso. Y segundo, porque muchas veces la aceptación de un caso como árbitro genera conflictos de intereses futuros en futuros negocios. Entonces, hablando con algunos asociados argentinos que trabajan en Nueva York o en París, me decían, a veces me rechazan nombramientos no porque haya un conflicto de interés concreto, sino porque en el futuro queremos que la oficina de Kuala Lumpur está pensando en buscar a ese cliente y entonces nos generas un conflicto por 4 años. Entonces no te aceptamos, por más que no haya ningún conflicto. Entonces, creo que también esta idea de, más allá de que a Dios no le guste, del mercado, de árbitros independientes, digamos, tiene una lógica también en ese sentido, ¿no? que se ha vuelto cada vez más complejo ser árbitro en una gran firma. Y también eso lo que genera muchas veces son efectos de decisión, ¿no? Que vemos que las grandes autoridades en materia de arbitraje internacional, los grandes árbitros, a veces terminan abriéndose de su mega firma y poniendo su propia boutique para evitar los conflictos de interés, ¿no? Gracias, Julio. Verónica, no sé si querés agregar algo antes de que pasemos a las preguntas. Hay muchas cuestiones en el chat, ¿eh? Sí, por eso me parece que creo que el tema lo trabajamos perfecto, así que podemos avanzar con las preguntas del chat. Bueno, perfecto. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la pregunta de Ricardo León Pastor, que nos pregunta qué piensan sobre el uso de cierta jurisprudencia arbitral para fundamentar las decisiones de los árbitros y árbitras internacionales. Yo quiero ir primero en este y me perdonarán, es que yo ahí tengo una tesis, de verdad, no sé si es mi formación internacionalista, pero además muy feliz de contestártela. Yo creo que no hay jurisprudencia arbitral. Si uno mira el término de la palabra jurisprudencia como tal,
como tal. Y si uno se lo imagina, por lo menos en los derechos civilistas internos, es como el rol que cumplen nuestras Cortes Supremas, ¿sí? De unificar la jurisprudencia, unificar todos los casos y de poner nortes y para dónde vamos. Los árbitros y los tribunales arbitrales no hacen eso, resuelven el caso por caso. ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto? Y yo vi ahí, Diego, que hizo como, me encantaría escucharte como un gesto de no estoy 100% de acuerdo o totalmente no sé, pero sí efectivamente el arbitraje de inversión nos aceleró un poco sobre el tema de jurisprudencia y claramente uno ve tratados con unas palabras parecidas, unos tratamientos similares que los separa una coma, una palabra, y uno se dice, pero ¿por qué en un caso se dijo esto y por qué en el otro se dijo lo otro? ¿Por qué en SGS contra Filipinas se dijo una cosa y contra el otro caso, que lo olvidé justo en este momento, se dice otra? Si las partes son casi las mismas, los tratados son parecidos, el wording es el mismo o muy similar, y efectivamente, ustedes no se imaginan cada caso cómo es litigado de manera distinta por los abogados. Es que empezando por ahí, ninguna firma repite las mismas estrategias de litigio, ningún caso se va a presentar, siempre los hechos van a ser de una u otra manera distinta. Entonces yo creo que eso es como más una concepción teórica que yo como profesora inclusive abandoné hace mucho tiempo, a pesar de que fíjense que en mis años mozos, como decíamos, cuando yo estudiaba en París y era muy feliz, estudiando allá, yo soñaba con esa jurisprudencia arbitral. Creo que en la práctica, poco a poco, uno ve que es realmente algo un poco irreal, aunque obviamente uno podría imaginarse, claro, algún día definamos más o menos para dónde vamos con el Fair and Equitable Treatment. Ok, ¿es trato justo, es un trato mínimo, sí o no? Creo que hay algunas aproximaciones que podríamos llegar a hacer, como redondear temas, pero de ahí a decir que hay jurisprudencia, yo siento que falta mucho trecho. No sé, ¿alguien quiere agregar algo o pasamos a otra pregunta? Bueno, yo nada más decirle a Ricardo que ahí agradezco su pregunta, interesantísimo. Yo también es para otro panel, para otra charla, pero comulgo, digamos, un poco con Diana en esta idea de que la jurisprudencia arbitral daría muchas aristas para trabajar y a qué se hace referencia puntualmente, ¿no? De qué estamos hablando, pero desde el punto de vista de la crítica, un poco que se ha recibido el sistema arbitral como consecuencia de decisiones con hechos iguales, como decía Diana, ¿no? Partes iguales, argumentos iguales, etcétera, etcétera, similitudes que se pueden presentar con decisiones tan contradictorias, ha generado alguna crítica o algunos comentarios de alguna forma en contra de que no haya esta jurisprudencia arbitral. Ahora, la pregunta, y esto es para todos los que nos acompañan aquí, es si eso, la jurisprudencia arbitral, va o no de la mano de la naturaleza de esta idea de lo que estábamos hablando de la independencia, digamos, de que pueda tener un árbitro, la imparcialidad que puede tener un árbitro al decidir si tiene que tener en cuenta o no, si es obligatorio o no estas jurisprudencias. O sea, hay un montón de análisis que tienen que ver con esta idea, con lo cual creo que es un tema hasta diría filosófico, si quieren también, como para charlar, pero creo que señaló muy bien Diana. Y para cerrar este comentario, ¿qué pasa en el arbitraje de inversión? En donde esto de la jurisprudencia creo que sí tiene un peso un poquito mayor, ¿no? Y está dándose hoy cada vez más laudos en donde se apoyan más en algunos casos que un análisis puntual del caso. Y esto, sí, también da para conversar un poco en arbitraje de inversión. Diego, vos que sos un árbitro muy apunteado en arbitraje de inversión, por ahí tenías... No, yo creo que este tema, digamos, la pregunta está muy bien porque daría para horas y horas. Yo he tenido la oportunidad de participar en muchos debates sobre esta cuestión. Mi posición no es un poquito diferente a la de Diana, es radicalmente diferente. Yo creo que la jurisprudencia es fundamental, es decir, los árbitros tienen que conocer cómo se resuelven los casos. Obviamente no es una jurisprudencia en el sentido de obligatoria, que tengan que seguirla, pero sí tienen que saber el límite está. Entonces, por lo tanto, en arbitraje de inversiones hay jurisprudencia, obviamente hay jurisprudencia. No hay jurisprudencia en el sentido de que tengo que seguir el precedente, pero lo que a uno le hace en la práctica es obligarlo, cuando uno no, digamos, piensa que el precedente, cuando hay un precedente claro, varias decisiones importantes van en la misma línea, uno puede tomar la decisión contraria, obviamente, pero exige un esfuerzo argumentativo muy grande. Lo digo, en este mismo momento estoy trabajando en la redacción de un laudo y es un tema muy, muy complicado y es por la fuerza que tienen los precedentes en el arbitraje de inversión. En el arbitraje comercial
esto no existía porque las sentencias, los laudos no se conocían. Ahora cada vez se conocen más, y las instituciones cada vez más están cambiando la regla por defecto, que antes era la no publicación y ahora es la publicación. Y en la medida que esto sea así, yo creo que va a ser más importante y más fácil seguir las líneas. Más o menos las conocemos las líneas, es decir, para decidir cuestiones de arbitraje, no me refiero a la aplicación del derecho colombiano o el derecho español, las cuestiones de arbitraje, sabemos más o menos cómo son las tendencias, y si queremos separar, o sea, por ejemplo, se llama a un demandado que no firmó la cláusula arbitral. Entonces sabemos cuáles son los precedentes de eso. Y creo más todavía, creo que aunque las partes no lo invoquen, el árbitro tendría que tener el deber de ir a esas cuestiones y de alguna buscar la forma de plantearlas, preguntarle a las partes. Ustedes no conocen esta jurisprudencia que pasa acá, y preguntarle a las partes para meter esa cosa en el expediente. Y por último, aunque es un tema, como digo, que da para mucho, la idea de que cada arbitraje es un arbitraje distinto, es verdad, cada arbitraje tiene sus problemas, sus casos, sus abogados, sus cuestiones de hecho y de derecho, pero el arbitraje ha ocupado un espacio tan grande que eso le causa más obligaciones al árbitro. Entonces eso de decir, bueno, cada árbitro decide como sea, no hay jerarquía, entonces cada decisión es la decisión del caso. No, porque el arbitraje cumple un rol central en la gobernanza global de hoy en día. Y entonces el árbitro tiene que estar preocupado por la calidad del producto, y dentro de eso entra el saber cómo esa cuestión se regula normalmente. Y les digo una cuestión, hace unos años se hizo muy famosa, otros lo habíamos dicho antes, pero bueno, somos menos influyentes, pero un, un Chief Justice en Inglaterra, o sea, un gran líder judicial, un juez muy conocido, con mucho poder en Inglaterra, hizo un discurso que todo el mundo comentó durante bastante tiempo y se publicó por todos lados, diciendo, necesitamos que se publiquen los laudos arbitrales, porque la evolución del common law en este momento está en manos de los árbitros. De los casos comerciales cada vez menos van a los tribunales habituales, judiciales, van al arbitraje. Y los árbitros tienen en su mano cómo va evolucionando el common law. Por lo tanto, tenemos que saber y cómo están ahí para poder seguir la jurisprudencia arbitral. Y por eso las instituciones, a pesar de que los usuarios no son no están muy inclinados a hacerlo, cada vez más van insistiendo en la publicación de los laudos, porque se necesita saber para realmente poder consolidar una jurisprudencia entre comillas, ¿no? O sea, si eso, en eso estoy totalmente de acuerdo con Diana, digamos, no es jurisprudencia en el sentido de que hay que seguir obligatoriamente el precedente, pero sí los árbitros creo que tienen la responsabilidad de conocer las materias en las que están trabajando. Sí, perdón, Di, yo nada más para cerrar esto, creo, como Diego dice, es un tema súper de debate, podemos charlarlo, pero coincido totalmente de que a mí también me parece que como operadora me interesa mucho de que el árbitro conozca todo, las dos campanas de la biblioteca. Ahora, creo que acá la pregunta, y donde podemos seguir incidiendo, digamos, y rascando un poquito más, es ¿qué pasa cuando no utilizo esta jurisprudencia en el buen uso, en lo que proponía Diego, en esa armonización, en esa idea de previsibilidad un poco en el avance del derecho, sino como lo utilizo como una herramienta ya para atacar directamente al árbitro y utilizarlo directamente para, digamos, otros propósitos distintos? Creo que esa es el cuestión, o la dificultad de determinar un poco qué conviene o no. Pero creo que es correcto lo que decía Diego, tener en cuenta, primero, no cometer el error de pensar que los laudos son obligatorios, no. Cada laudo es independiente, ningún árbitro tiene que depender del laudo de otro árbitro, pero creo que también hay que ser conscientes de que esto ha traído algunos los comentarios que hicimos, ¿no? De los problemas que trajeron las sentencias contradictorias con temas similares, y lo que estábamos charlando recién, ¿no? De la tendencia, esto que decía siempre tan inteligente Diego, ¿no? Del common law y cómo se hace el derecho, una gota interesantísima para cerrar el debate este.
Sí, y no, solamente también, pero y Diego, yo tampoco es que vaya en una línea tan distinta, porque efectivamente el punto mío de partida es jurisprudencia como lo entendemos, y creo que lo dije en los sistemas civilistas, ¿no? De unificar criterios y de marcar un norte, creo, y de un precedente. Creo que ahí estamos todavía un poco lejos, pero de tener en cuenta, claro que hay que tener en cuenta, y creo que eso es evidente. Las partes mismas te lo van a poner en los ojos como árbitro. Las partes mismas van a poner lo que en la terminología inglesa, en cómo lo se llama, los legal authorities. Entonces se van a poner ahí todos los casos y efectivamente no se trata de salirse groseramente de una norma de pronto de derecho muy abstracta ya establecida, pero definitivamente los hechos del caso yo sigo pensando que sí van a incidir profundamente en cómo se apliquen esas grandes líneas. Sin que ello implique un desconocimiento, faltaba más por parte de los árbitros, creo que eso sería inclusive faltar a cualquier ética de no hacerlo y de no estar al día en los laudos. Y perdóneme si no soy capaz de llamarlo aún la jurisprudencia arbitral. Yo quería ir, hay dos preguntas, y no sé si tenemos tiempo, Juan, sobre todo, que son que las autoras, creo que son mujeres, dicen, hay una que se disculpa porque dice, mi pregunta es muy básica, María, pero me parece una pregunta que es recurrente y está muy bien hacerla. En general no hay malas preguntas, sino malas respuestas. Y dice, ¿cómo un profesional del derecho hace para ser árbitro? Eso no sé si alguno quiere contestarla. Dice, ¿dónde se inscribe o averigua para ser árbitro? Entonces, la pregunta es, como digo, es recurrente. A mí me la hacen seguido, gente que en clases, en reuniones, etc. Yo diría dos respuestas muy cortas, y dejo a los demás que opinen lo que quieran. Una ya la dije antes, que es estudiar derecho. Es decir, no solamente tener un título de abogado, sino estudiar y ser bueno en algo. Yo me acuerdo de Manuel Gallard, que fue el mejor de todos los profesores y árbitros que conocí. Manuel Gallard decía, hay que conocer algo bien, y si es posible, algún sistema jurídico en particular, o una familia jurídica, hay que conocer bien algo. Lo demás viene más o menos por añadidura. Eso sería lo primero, o sea, estudiar mucho. Aunque parezca un poco la respuesta del abuelito, ¿no? Cuando dice yo estudiaba, no sé qué, ¿no? Pero la verdad es que esa es una respuesta real, que realmente lo creo que es así. La otra es una cuestión mucho más práctica, y me disculpo por decir esto, pero es, eh, hay mucho de red, ¿no? Mucho de conexión en esto. Y si uno quiere entrar en el sistema, en el mercado, que diría Juan, tiene que hacerse ver, tiene que mostrar que tiene interés. Entonces, ¿eso cómo se muestra? Yendo a actividades, conferencias, actividades de arbitraje, publicando en materia de arbitraje, comentando fallos en revistas jurídicas, o laudos arbitrales, o sentencias judiciales que hablen de arbitraje, hacerse ver, porque nadie va a descubrir que uno que está sentado en su casa eh, eh, quiere ser árbitro o tiene las competencias necesarias para ser árbitro, ¿no? Y lógicamente, ya yo dije que eran dos, pero el tercero es tener una gran vocación para hacerlo, porque se necesita realmente mucho esfuerzo, sobre todo en el arbitraje internacional. Hay otra pregunta por ahí que dice, ¿los árbitros internacionales tienen que viajar al extranjero? Sí, todo el tiempo. A todos los extranjeros. Y eso es otra cosa del superárbitro. A uno le exigen que esté respondiendo eh, todo el tiempo sobre la hora, es decir, a uno le hacen la pregunta y si los árbitros, el tribunal arbitral no contesta el mismo día o al día siguiente, las partes se ponen nerviosas porque ellos fueron al arbitraje y pagan por el arbitraje y quieren algo distinto de lo que le da un juez, ¿no? Y entonces están esperando que uno les conteste. Y eso uno lo tiene que hacer aunque esté en una audiencia en Singapur o en Nueva York o en Sao Paulo, y eso, arbitraje internacional exige sí mucho esfuerzo de eso, bueno, gente que tiene familia y todo, viajar, tiene su parte bonita también. Ahora después de la pandemia, hay muchas cosas que se han replanteado, pero no quisiera entrar en ese tema que ha sido muy cansador y ha habido 1000 simposios y reuniones sobre ese tema, pero ha habido un avance de la virtualidad considerable que le saca al arbitraje lo más lindo que tiene, que es eso, ¿no? Que es viajarse, encontrar, etc.
Julio, Verónica o Diana, ¿quieren agregar algo sobre estas preguntas que mencionó Diego? No, de acuerdo con Diego, solamente en unos términos muy prácticos, y cuando uno está arrancando, creo que la forma más fácil de acceder al arbitraje es trabajando para un despacho que haga representaciones, o trabajando para un árbitro, una árbitra. Creo que esta es una manera, digamos, como más fácil, porque necesariamente en algún momento hay que acreditar experiencia. Y es muy difícil, como son mercados y casos complejos o sofisticados, creo que es difícil que a uno solo le lleguen así de la nada si no ha tenido esta experiencia. Entonces, lo más simple para comenzar siempre es por ese lado. Ahora, sobre el tema de las listas, sí, hay listas, pero no en todos los centros de arbitraje. Eso depende. La CCI, por ejemplo, no maneja listas, sistema de listas. Al CIADI solamente hay unas listas, pero son enviadas por los estados mismos. Entonces, esos ya son otros requisitos. Cada Cámara de Comercio depende, tienen que entrar, tocar puertas, mirar y ver si califican o no. Pero mientras eso ocurre, mi consejo muy práctico, aparte de lo que Diego ha dicho, es trabajen desde ya en despachos, interésense, estudien y practiquen sus idiomas. Una sola cosa, complementando lo que dijo Diana. Exige muchísimo networking, exige muchísimo presencia en congresos, en eventos de arbitraje, conocimiento, y en ese sentido estar dentro de un despacho o de alguna oficina de algún árbitro muy conocido, muchas veces les van a sponsorear ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso va a ayudar a que poco a poco puedan ir insertándose en el mercado de alguna manera, ¿no? Y también participar en todo tipo de asociaciones que hay para jóvenes árbitros. Bueno, en Latinoamérica hay desde jóvenes árbitros muy, muy jóvenes, y árbitros muy, 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 muy jóvenes. Cada vez hay más de esas. Bueno, y todo ese tipo de participación, ese tipo de eventos contribuye obviamente a empezar a tener un nombre y ser conocido en el mercado. No sé, Verónica, si querés agregar algo. Sí, muy cortito, nada más para decirle, bueno, en primer lugar, a las mujeres que escribieron esto, que bien señaló Diego. Bueno, primer requisito es ser mujer. Sería muy interesante tener más árbitras, como decía Diana, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que lo más importante, yo por lo menos cuando he pensado en su momento en designaciones de coárbitros, y cuando me ha tocado como abogada en algunos momentos pensar en un árbitro o una árbitra, y realmente lo primero que uno tiene que pensar es cómo conoce a esa persona, qué conoce de esa persona. Entonces, todo lo que tenga que ver cómo conozco su trayectoria, me parece que es importante, desde webinar, desde charlas, desde mucho trabajo de artículos, ¿no? De presentaciones académicas, de participaciones en clases. Todo esto tiene que ver cómo conozco yo sus antecedentes. Hay árbitros muy conocidos que tienen su propia página web, y eso yo desde el primer día lo felicité, lo alenté y lo sigo felicitando, porque creo que es una forma de ver un poco y conocer los antecedentes desde ese lado del prestigio. Pero hay algo muy importante, me parece, que es en la selección finalmente, que tiene que ver el valor persona. Y un árbitro también es, un buen árbitro para mí también es una buena persona, y buena persona, tomando esta palabra del tema de acá, ¿no? Que es de esta charla de qué es ser virtuoso, creo que es un complemento, ¿no? Uno puede ser buen árbitro, pero los buenos árbitros generalmente son virtuosos, además de su profesionalismo, su conocimiento que resaltamos, ¿no? El conocer del derecho, ser meritorios en ese tema. Yo creo que también tiene que ver con las cualidades personales que uno puede incorporar en el procedimiento, y que también me parece que son importantes explorar, y no limitarnos solamente en el estudio, digamos, de cuántos LLM, cuántas maestrías, qué hizo, qué escribió, sino también investigar un poquito más de esos temas, que creo yo que desde el punto de vista de la persuasión, como hablamos hace un rato, y del análisis del derecho para después la resolución en el laudo, creo que no son factores que uno deba dejar de lado. Es un comentario final. Y por supuesto, hacer estas diplomaturas, participar de los moot court, seguramente van a ayudar en muchos sentidos. Juan, sí, quisiera coger un pedacito, recuperar lo último que dice, bueno, lo penúltimo que dice Vero, porque claro, hacer los cursos me parece básico, eso creo que estamos de acuerdo, pero también esa parte personal, creo que más allá de eso, porque de pronto uno no puede sencillamente hacer el detective de cómo es finalmente esta persona ya muy, muy al interior, sí es importante conocer las relaciones entre los árbitros. Y creo que eso es una delicia cuando el tribunal de uno fluye y uno se entiende con sus colegas,
Y no se trata de que vayamos todos en la misma dirección. Créanme que todos pensamos siempre distinto y las discusiones para eso uno se dan y son colegiados la mayoría, pero que estas relaciones, y donde rescato más lo que dice Vero de la parte personal de los árbitros, es precisamente buscar tribunales relativamente armónicos. Yo sé que hay una teoría que buscan que más o menos se detesten entre ellos, eso ya depende de cada despacho, como lo quiera presentar, pero definitivamente creo que lo mejor para las partes y para el tribunal y para el producto final, que es el laudo, es tener árbitros que puedan entenderse bien, y así hayan diferencias sustanciales y así al final haya una opinión disidente o lo que sea, por lo menos que fluya entre ellos. Creo que eso me parece clave. Bueno, muchas gracias, Diana. Ya tenemos que ir cerrando, igual creo que pudimos contestar casi todas las preguntas. Agradecerles a las expositoras y los expositores por estar acá, y a todos ustedes. La idea, como ya varios dijeron, bueno, cada una de las preguntas daba para un seminario o varios seminarios. No era imposible aquí agotarlas, pero era como darles una muestra de todos los temas que estudiamos en estos dos programas, el arbitraje y el de litigios y contratación internacional, como para que se entusiasmen, para que vean el nivel de discusión de profesores que tenemos, y así cada uno luego se podrán hacer nuevas actividades, nuevos eventos. Así que agradecerles de nuevo a todos por estar acá, a los árbitros y las árbitras súper virtuosos que tuvimos, y a los que están por venir, seguramente. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo más, si no, vamos a ir cerrando. Bueno, muchas gracias, Diana, Diego, Julio, Verónica, y a todos por estar acá. Gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Chao. Muchísimas gracias. Gracias, Chao, chao. hasta luego.